Buenos días. Buenos días, Betico, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días. No estén tristes, hombre. No pasa nada. Jugó muy bien México. No, de veras sí hay tristeza y luto en mi corazón. Yo le decía a Martín, cancela la reunión. No, no se crean. Es parte estamos muy contentos. Hoy en la mañana algunos se dieron cita a venir a ver el partido aquí. Ya, por cierto, ¿ya vieron la cafetería? Nada más volteen allá. Vean cómo está quedando la cafetería. Hubo cosas de comer, bebida, pasar un buen tiempo y eso es padre, ¿no? Convivir, estar juntos en familia. Pero sonría, no pasa nada. Brasil va a quedar campeón. Dice. Eso. Estamos muy contentos porque nos acompañan. ¿Está usted en la familia de amistad? ¿Hay alguien que nos visita por primera vez, que es la primera vez que está aquí con nosotros? ¿No? ¿Nadie? ¿Todos ya habían venido? Bueno, pues nos da mucho gusto, les damos la bienvenida y les decía ahorita que es parte de nuestra vida, el ajetreo, lo que cantaba ahorita Rubén y lo que decía. Hay momentos así, hay circunstancias en nuestra vida que nos van a hacer a veces dudar, que nos van a hacer a veces ponerte a pensar y a veces estás en una encrucijada, si no sabes agarrar si para la izquierda o para la derecha, y pueden ser muchas situaciones, lo familiar, lo económico, la salud, pero te tengo una buena noticia: Dios está al frente de nosotros y es el que pelea la batalla por ti y por mí. Si tú y yo le entregamos nuestras cargas a Dios, si tú y yo venimos y depositamos nuestra ansiedad, Dios va a tener cuidado de nosotros. Así que en esta mañana yo te pido que le des un fuerte aplauso a Dios en esta mañana por su amor, por su grande misericordia y porque Él es fiel y Él es bueno. Así que nos da mucho gusto que nos estés acompañando en esta mañana y vamos a dar paso a los anuncios electrónicos. Jesús, nadie como Que dijeron, ya empezó a cantar el Betín. No, nada más para hacer hincapié en el ciclo de oraciones que vamos a tener los miércoles, es a partir del 2 de julio, y el formato de estas oraciones está proyectado para 1 hora más o menos, no es nada especial. La oración mensual, esa sigue. Como decía el anuncio, también va a ser una noche de ayuno y de oración. Miren, se nos ha hablado muchas veces de que la oración cambia las cosas, puede cambiar tu vida, y esa oración aunada con el ayuno puede ser la llave para abrir esa puerta que se nos ha cerrado en cualquier área de nuestra vida. Así que te invitamos, no es un formato especial, es venir, pasar un tiempo de 1 hora cuando mucho, venir a orar, deleitarnos en la presencia del Señor. Y así que están todos invitados. Ya estamos de vacaciones, ya a esa hora pues ya no está haciendo tanto calor, así que te esperamos. Es todos los miércoles que duren las vacaciones, y la reunión mensual de oración, esa no se cambia, esa sigue así. Y ahorita que estaba viendo las fotos de María Gisela Guadalupe Jesucita, me acordé, el 25 tuvimos la ceremonia, la primera ceremonia de graduación de aquí de INAM. Quisiera que hubieran visto qué clase de ceremonia. No, o sea, yo me siento muy orgulloso porque es la primera generación, pero el orgullo que me da es que INAM ha conquistado varias áreas aquí en nuestra sociedad, en el área educativa, en el área con los padres de familia, en el área de gobierno, o sea, cosas que INAM ha dejado, y eso que apenas sería que va a ser el tercer ciclo escolar. Nosotros decimos eso porque a nosotros ya se nos acabó el ciclo escolar, no es el año, sino es el ciclo escolar, por eso ya ahorita estamos de vacaciones, regresando en agosto, ahora sí, como dicen, borrón y cuenta nueva, empieza otro ciclo escolar para INAM, y estamos muy contentos por lo que se ha hecho. Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por mejorar, pero podemos decir una cosa: Dios estuvo con nosotros, sigue estando con nosotros y va a estar estando con nosotros. Es para mí un privilegio y un honor formar parte de grupo INAM. Mi esposa también está trabajando. Yo quiero darle las gracias a todos, a Martín y a Yoli, por la confianza que han depositado en nosotros. No saben en qué bronca se metieron, pero Dios es fiel y Dios siempre respalda su palabra. Así que estamos muy contentos. A los padres de familia que han apoyado,
confiando la educación de sus hijos en INAM, de veras no se van a arrepentir. Así que estamos muy contentos y muchas gracias por estar en esta mañana con nosotros, y no se agüiten, ya vendrá otro torneo donde México va a quedar campeón. Le cedo el lugar a nuestro director general, Martín Margallán. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, hombre. Me dan ganas de tirar esta camiseta a la lumbre. No porque perdió México, porque jugó muy bien México, por lo que dijo el comentarista. Estamos malditos, estarás tú. Le dije, yo no tengo nada de eso. Póngase de pie un momentito, por favor. Vamos a saludarnos como es debido en la familia, amistad. Y diga junto conmigo, qué bien te ves y qué gusto me da verte. Ahora sí, dígalo de veras y dele un fuerte abrazo a alguien. Dígale qué bueno que estás aquí esta mañana. Eres muy bienvenido a la familia Amistad. Deje a sus hijos y véngase rápidamente antes de que haga más calor. ¿Listos? Luego platica, Ricardo. De verdad lo que decía ahorita Alberto sobre la primera ceremonia de graduación de INAM fue algo muy bueno. Fue una graduación cortita, nada más se graduaron 5 niños. Habíamos más invitados en la mesa de honor que los niños que se habían graduado, ¿verdad? Pero pudimos destacar algunas cosas que ha hecho ya INAM apenas en su tercer ciclo escolar. Y estuvo con nosotros el profesor Reinaldo Gracia, que pues es una institución ese hombre aquí en Agua Prieta, ¿no? de tantos años de educador. Fue mi maestro en la primaria, imagínense, hace más de 40 años era mi maestro este hombre. Y estuvo muy contento. Y algo que pues yo no lo conozco así mucho, pero lo que me dicen, lo que lo conocen, que él nunca le gusta hablar. Es más, nunca atiende a las invitaciones que les hacen las escuelas. Y desde que llegó me dijo, mira, tengo 3 invitaciones esta mañana, me dijo, pero escogí venir con INAM porque ustedes siempre nos están apoyando. Yo no sé en qué, pero así me dijo que siempre los estamos apoyando. Y le dije, lo que más, si quiere más lana, le mando más, no hay problema. La verdad no sé a qué se refería con eso, Yoli y Alberto sabrán. Y cuando me tocó hablar y darles una palabra de motivación a los muchachos y a los papás, le di las gracias públicamente a él por el apoyo que ha tenido con INAM, y fue movido a hablar y a decir algunas palabras que también me dicen que eso es algo que nunca hace el profesor Reinaldo. Así que yo creo que Dios nos ha bendecido dándonos gracia en lugares donde a veces no pudiera haber gracia. La situación de las escuelas a veces aquí en México es pura amargura, puros pleitos, pues ustedes han visto lo que son capaces de hacer los maestros cuando no están contentos, ¿verdad? En nuestro país. Bueno, aquí nosotros tenemos gracia de parte de Dios y eso es algo muy bueno. Se empezaron ya a inscribir más niños a INAM esta semana. Esta semana que sigue, nada más el lunes vamos a tener las oficinas abiertas. A toda la semana esta, ya te quitaron las vacaciones, Rosy. Toda la semana esta va a estar abierto. ¿Hasta cuándo cierran las oficinas? Ok, entonces se va a cerrar 2 semanas en julio, pero esta semana todavía va a estar aquí por si quiere alguien venir a inscribirse. Todavía va a haber tiempo de inscripciones en INAM de aquí al fin de semana que entra. La semana pasada estuve platicando con ustedes, a ver cuántos estuvieron aquí la semana pasada, levante su mano. Muy bien, les estuve hablando de la perseverancia, ¿recuerdan? De cómo nosotros vamos a enfrentar tiempos difíciles. Y mire, ha sido un tema que he estado tratando mucho. Hace unas semanas, quizás un mes atrás, hablé de una enseñanza que se llamó la escuela del arroyo seco. Algunos de ustedes la deben de recordar vívidamente en su mente, la deben de traer esa, porque es algo por lo que pasamos muchos de nosotros. Yo les decía la semana pasada a ustedes,
Si tú no estás pasando un tiempo de prueba ahorita, espérate porque ahí viene, ¿de acuerdo? Y efectivamente así es, nos llegan los tiempos de pruebas bien, pero bien difíciles. Yo quiero continuar en esta mañana con una segunda parte a lo que he estado hablando, ¿sí? Puede agarrarlo usted de la semana pasada o de hace un mes que estoy hablando de esto, pero quisiera que lo analizara y que lo agarre para usted. Vaya conmigo a Primera de Reyes, el capítulo 17. Le cambié las citas a los que le di ahí arriba a ustedes. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Ahí vamos a estar leyendo esta mañana los primeros 9 versículos de Primera de Reyes 17. ¿Están listos? Veo que muchos traen su Biblia y traen con qué escribir. Eso me gusta mucho, porque aunque nunca uno vuelva a ver las notas, se te graban más en la cabeza cuando estás escribiendo que cuando te estás distrayendo con lo que está pasando a tu alrededor. Primera de Reyes 17:1 dice: ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Y luego vea el versículo 8. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. ¿Qué había pasado? Por un buen tiempo Dios le estuvo mandando cuervos que le estaban alimentando y había agua del arroyo, pero se secó. O sea, Elías estaba en una bronca ya. Tenía que estar escondido, ¿sí? Tenía que estar alejado de la sociedad, porque había declarado esa sentencia sobre el rey Acab. Y dice que se fue a Querit. Querit no sabemos en dónde está ahorita geográficamente hablando, pero sabemos lo que quiere decir Querit. Querit quiere decir apartado, separado. Y se lo llevó allí Dios y lo tiene ahora separado de todo lo demás y metido en serios problemas. Por la mañana le llegaba un cuervo con unos pedazos de carne y por la tarde le llegan más cuervos con otros pedazos de carne, y así lo tuvo alimentando un tiempo el Señor. Pero él había orado a Dios y él le había pedido a Dios que dejara de llover en Israel. Jesús nos dice que por 3 años y medio no llovió en Israel, y en esos 3 años y medio usted sabe lo que es no llover en el desierto. Pues es algo espantoso. Se acaba el agua, se acaba la cosecha, se acaba la comida, se acaba absolutamente todo en 3 años y medio. Y tarde o temprano esa situación también le alcanzó a llegar a Elías, ¿de acuerdo? Aunque era un hombre de Dios, yo se los decía esto hace un tiempo atrás, aunque era un hombre de Dios, Elías, tarde o temprano la situación que está a nuestro alrededor también nos afecta a nosotros. No tengas tú miedo de que si hay crisis mundial, que porque tú eres cristiano a ti no te va a llegar. Y si empiezas a sentir problemas económicos, luego te vayan a decir que es por falta de fe, o porque andas en pecado, o porque andas el otro. Saca a relucir a Elías inmediatamente, ¿sí? Dile: Elías oró, y cuando sucedió lo que él había orado, él también sufrió un tiempo de pruebas, un tiempo difícil. Pero Dios está tratando con Elías como está tratando con nosotros, mis amigos. Dios está tratando con él porque Dios le está confiando a Elías cosas muy, pero muy importantes. Dios le está confiando a Elías ser uno de los principales profetas, si no es que el más grande del Antiguo Testamento. El hombre que realmente era el portavoz de Dios para la nación de Israel. Un hombre con mucho poder. Un hombre que traía mucha unción, traía mucho con que se le fuera la cabeza y echarse a perder. Así que antes de que eso sucediera, ¿qué hace Dios? Le trata el corazón. Y algunos de nosotros, Dios está haciendo eso en los tiempos difíciles. Y mira, a veces parece que llueve sobre mojado, ¿sí o no?
Nos está yendo mal en un área y parece que se dejan venir las broncas más fuertes. ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando? Sí. Bueno, aquí le sucede eso a Elías. Ya no nada más está en Querit, separado de todos los demás. Ahora se acabó el agua, se secó el arroyo, y cuando se acabó el agua los cuervos se murieron. Dejó de llegarle la comida que él quería, que él debería de comer. Elías, ¿sabe una cosa? Algunos de nosotros estamos así, donde parece que ya no nos queda ninguna alternativa. Y si no hemos estado, si no estamos ahorita, hemos estado en otros tiempos. Te lo digo, mejor ya no lo digo. Si lo quieres oír, o tarde o temprano a lo mejor vas a estar, sí. Pero si tú permaneces con tus ojos puestos en Dios, no en tus capacidades, en tus circunstancias y tus habilidades, como te decía la semana pasada, sino en tu relación con Dios. Dios tiene la salida, por más oscura que sea tu situación, tu tiempo de prueba. Dios tiene la salida. El problema no es de Dios, mis amigos. El problema es si yo le confío a Dios mi vida en esos momentos difíciles. Y la mayoría de los que nos decimos ser hijos de Dios y que gritamos gloria a Dios y aleluya y cargamos un biblión para que todo el mundo se dé cuenta, cuando aprieta las tuercas el Señor, salimos respingando en lugar de permanecer fieles a Dios. ¿Está bueno? ¿De cuáles vamos a ser nosotros? De los que nos rajamos porque ahora me está yendo muy mal y ya tiro la toalla. Mira Elías, ¿en qué situación se encuentra? Ahora está en medio de un desierto. No hay ninguna victoria a su alrededor, no hay nadie a su alrededor. Está solo en el desierto, pero tiene a Dios con él. Ya no están ni los cuervos que lo visitaban, ni oí el arroyito. Está en el medio del calorón asándose, sin comer, con sed. Y viene palabra de parte de Dios. Dice el versículo 8: entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Voy a entrar con lo de Sarepta. Así se llama el mensaje, el título de esta mañana, Sarepta. Ahorita te voy a explicar qué es esa Sarepta, pero antes te quiero explicar por qué razón Dios escuchó la oración, o más bien le dio la autoridad a Elías para que orara y se secaran las nubes por 3 años y medio sobre Israel. ¿Por qué a veces Dios permite que se sequen ciertas fuentes en nuestra vida, mis amigos? Ciertas cosas que nosotros consideramos que son más importantes que nuestra relación con Dios. Para algunos de nosotros es nuestro trabajo. Y tengo que ser bien honesto con usted, porque si usted quiere salir de esos tiempos difíciles, si usted quiere perseverar en los tiempos donde están las cosas negras, usted tiene que tener en primer lugar a Dios antes que su trabajo. Yo sé que la mayoría ahorita me va a decir: Martín, yo tengo en primer lugar a Dios. En nuestra teoría así es, pero la realidad de las cosas es que confiamos en lo que tenemos, no confiamos, no tenemos fe en el Dios que nos puede proveer, hasta que entramos en una situación como esta, donde ya no tengo alternativa, donde yo ya no sé qué hacer. Mi hija llegó a Londres el viernes en la noche de nosotros, el sábado en la mañana de ella. Y me manda un mensaje y le digo: ¿en qué aeropuerto llegaste? Y ella me dijo: en el Heathrow. Y le dije: fíjate, ya hace 10 años, la semana que entra va a ser exactamente 10 años que su mamá y yo tuvimos que dormir en ese aeropuerto, porque nos habían robado todo en Roma. No teníamos cómo nosotros devolvernos a México hasta que Dios hizo un milagro. Y en un momento donde ya no traíamos dinero, donde ya no sabíamos, nuestros hijos aquí de 13 y 14 años, mortificados, angustiados. Me acuerdo que Rosy nos mandaba correos, no sé si eran correos electrónicos o cómo nos comunicábamos en aquel tiempo, pero me mandaba a decir: Martín está con dolores de estómago por los nervios que tenían de que había pasado con sus papás. El resto del grupo ya había regresado al país y nosotros estábamos por allá todavía. Y en ese momento de tanta dificultad, donde no había forma de salir de esa situación, Dios tenía que actuar de una forma rápida. Yo me aparté de Yoli y de Guillermo
Y les dije, esperen, me aparté y fui, me senté en una banca en la calle y derrotado le dije, Señor, si no eres tú el que haces algo en este momento, Señor, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Y mira, pareciera como que eso hizo que se abriera la llave. Llegamos al aeropuerto, nos dieron vuelo a Inglaterra, dormimos una noche ahí en el aeropuerto, no teníamos dinero para otra cosa, congelándonos estábamos en Inglaterra, porque pues veníamos de un clima caliente. Inglaterra está frío en julio, ahorita está helado allá en Inglaterra. El caso es que en la mañana, no me acuerdo si nos alcanzó para desayunar antes de abordar el avión, pero volamos al Distrito Federal. Una vez que llegamos al Distrito Federal, nos estaban esperando boletos que Amistad de Hermosillo nos había mandado. Cogimos los boletos, agarramos vuelo, ya nos estaba esperando Rosy y Rubén en el aeropuerto de Hermosillo. Rápido a los tacos, a sentir la gloria de Dios, ¿verdad? Fue así que Dios nos puso en otra situación. Ahora tú puedes decir, ay sí, qué difícil situación, duraste unos días. Bueno, es una de las que me acuerdo. No te voy a platicar las trágicas, porque no estoy aquí para que tú te sientas peor. Alguien me dijo hace poco, es que tú no sabes lo que se siente estar sin luz. Sí, sí sé. 3 semanas duré sin luz en una ocasión, creyéndole a Dios, diezmando, ofrendando. 3 semanas duré sin luz en el verano, sin trabajo, sin comida en mi casa. Yo sé lo que es batallar, gente. Yo sé lo que es que Dios te provea. Y siempre Dios me provee en todos los momentos, si permanezco creyéndole a Dios. Mucha gente nos ve ahora que estamos un poquito mejor que antes. Dice, tú nunca has batallado. No te tengo que platicar mis batallas, te tengo que platicar todas las veces que Dios me saca adelante. ¿Y sabes cuándo ha fallado Dios? Nunca, nunca ha fallado. ¿Sabes cuándo va a fallar Dios? Nunca. ¿Sabes quién falla? Yo. ¿Sabes quién se echa para atrás en su relación con Dios? Soy yo, no es Dios. Dios sigue estando donde mismo y sigue teniendo el mismo poder que tuvo con Elías. Lo sigue teniendo para mí este día y lo tiene para ti si tú lo quieres. La bronca no es de Dios, la bronca no es de la iglesia, la bronca es tu relación personal con Dios. Te decía, confiamos más nosotros en nuestros trabajos, en nuestros dineros que tenemos ahorrados. Lo tenemos en más alto lugar que Dios. No nos hagamos, es la verdad. ¿Sí? Nadie mueva su cabeza ahorita. Síganme viendo así como si le estuviera hablando al de atrás. No te estoy diciendo a ti, pero yo conozco cómo somos, porque yo soy igual. Hasta que estoy en esta situación, tomo la decisión de o le confío todo a Dios o no le confío a Dios. Aquí, ¿qué le quedaba a Elías? Morirse de sed o hacerle caso a lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿a dónde lo manda? A Sarepta de Sidón, a una ciudad fenicia en Sidón. Y lo manda ahí Dios para terminar de pulir ese oro fino que era Elías, o que iba a llegar a ser Elías. El pueblo de Israel se había mezclado tanto con otras naciones que había caído en una idolatría terrible. El rey Acab se había casado con Jezabel, la hija de un tal Baal. Baal era un dios, y empezó a ofrecerle Acab sacrificios a Baal, el rey de Israel, considerado uno de los peores reyes que ha tenido Israel en su historia. Sí, Acab. Y contra él, contra ese pueblo, Dios declara sentencia. ¿Cuál será el ídolo ahorita que Dios está tratando en nuestra vida? ¿Cuál será, mi amigo? ¿Qué nos estará queriendo arrancar Dios? Él sabe que nos va a doler, Él sabe que nos va a molestar quitarnos eso. Y a lo mejor la prueba por la que tú y yo estamos pasando, o es para evitar que caigamos en alguna idolatría, o estamos ya dentro de una y no nos hemos dado cuenta. Yo les digo esto siempre: para mi gusto, la peor idolatría que tenemos nosotros, o que tengo yo, y si usted quiere incluirse, que Dios lo bendiga, pero para mí la peor idolatría que yo tengo se llama Martín Margallá. Esa es la peor. Siempre queriéndome dar gusto a mí, no esforzarme en nada yo, que todo me caiga del cielo a mí, soy primero antes que los demás. O sea, siempre ha sido mi bronca. Yo no sé si es la tuya, y si no es, felicidades. Sería muy gacho que yo fuera tu ídolo, ¿verdad?
Pero ¿a poco no es cierto? Siempre estamos queriendo que se nos atienda, que se nos vea, que se nos diga qué bonitos estamos. Y cuando no sucede eso, nos enojamos. ¿Por qué llegamos tarde? ¿Por qué no venimos? ¿Por qué no le servimos a Dios? Porque estamos en primer lugar nosotros antes que Dios. Eso es idolatría. Aunque no te prendas ninguna velita, ni te reces ningún Padre Nuestro a ti solito. Es idolatría, mi amigo. Muchos tenemos idolatría al dinero. El dinero no tiene nada de malo. Es más, si usted no lo considera muy malo, mándelo para acá, aquí lo bendecimos. No se lo voy a regresar, pero aquí lo vamos a bendecir. Sí, el dinero no tiene ningún problema. El problema es cuando lo confiamos más en Él que en Dios. Mira, mi esposa no es el problema es que si yo confío más en ella que en Dios, para ella es un problema terrible. Tenerme a mí en segundo nivel de Dios está pero dificilísimo para ella. Es muy difícil no caer en ciertas idolatrías. Y a veces Dios nos tendrá que estrujar, mis amigos. A veces es poquito y a veces es bien fuerte. ¿Está conmigo todavía? No le está gustando para nada el mensaje por lo que veo, ¿verdad? Veo sus caras así como, yo no sé de qué está hablando ese amigo. ¿Sí? Les voy a dar unas llaves para que nosotros podamos realmente salir adelante de las situaciones adversas. Ahora, voy a volver a eso ahorita. Llave número 1, ahí te va. Que tu entrega sea a Dios. ¿Cuál entrega? Toda. Tu entrega total que sea a Dios. ¿Alguna vez te has enamorado tú de alguien? Tú no me contestes, chamaca. ¿Te has enamorado tú? Ni tú tampoco puedes contestar. Yoli, tú sí, Yoli. ¿Verdad? Cuando te enamoras, que dices, es que te entrego todo mi ser, todo mi corazón. Así me lo dicen, me lo cantan cada rato eso. Sí. O por lo menos yo me imagino, no sé si soy bipolar o qué, pero así me lo dicen. ¿Sabe qué? Ese tipo de entrega nomás debe de ser con el Señor. ¿Está bueno? ¿Por qué? Porque tú me puedes amar con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, yo como sé que lo haces. Pero yo no soy el proveedor que tú necesitas. Yo no soy tu sustentador. Yo no soy tu salvador. Yo no soy el que te saca del hoyo. El que hace todo eso es Dios. Entonces, si yo voy a pasar por tiempos difíciles y mi confianza está puesta en un ser humano, la estoy regando. Tiene que estar totalmente puesta en Dios. Pero mira lo que voy. Dice aquí, en el versículo 1 bueno, eso ya se los leí, ¿verdad? En el versículo del 7 al 9, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. ¿Por qué está en esta situación Elías? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué? Porque oró. ¿Pero por qué oró? ¿Qué hizo Elías con Dios? Está el punto número 1, ¿cuál es? Entrégate totalmente a Dios. ¿Qué hizo Elías con Dios? Le creyó y le obedeció. ¿Sí o no? Yo no me voy a poner a orar que no llueva en Agua Prieta si no estoy seguro que es Dios el que me lo está diciendo. Sería un loco pararme enfrente de Irma Terán y decirle, así dice el Señor, ¿verdad? No tendría sentido. Eso es lo que hizo Elías, no enfrente de Irma Terán, enfrente de Peña Nieto. Fue y se paró y le dijo, así dice el Señor, por causa del pecado de Israel, no lloverá en 3 años en toda la nación de Israel. ¿Tú crees lo que dijeron de él? Estás bien loco. Inmediatamente después de ahí, lo acabamos de leer, gente. Inmediatamente después de ahí, ¿qué tiene que hacer Elías? Irse, apartarse a un lugar donde no fuera alcanzado por Acab, porque Acab era un perverso, el peor rey que ha habido en Israel. Entonces Elías está en esta condición, está en Querit, ¿se acuerdan? Que quiere decir apartado. Está ahí Elías en Querit, apartado, solito, sin comida, sin agua, ahora sin nada, en una situación, una prueba dificilísima. Dios está tratando con él por un lado,
pero por el otro lado es porque obedeció a Dios. A veces cuando le obedecemos a Dios no nos va a ir como nosotros pensamos inmediatamente, pero como le estoy obedeciendo a Dios, como estoy poniendo a Dios en el primer lugar, como mi entrega primero es a Dios, mi amigo. El creerle a Dios es una entrega a Dios. Como mi entrega primeramente es a Dios, Dios está obligado ahora a respaldarme a mí también. ¿Qué hace aquí el Señor? Lo manda con una viuda de Sarepta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Sarepta? Ahí lo tienes apuntado, ¿verdad? Sarepta es una ciudad fenicia cerca de Sidón y significa, viene de la palabra saraf en arameo, para fundir, refinar, prueba, eso es lo que significa, fundición, ¿sí? El verbo se utiliza metafóricamente con el sentido de perfeccionar a través del sufrimiento. ¿Está donde está ahorita Elías? En un arroyo seco, sin comida. Y luego viene la palabra de Dios y le dice: vete al palacio del rey. Ahí en el palacio del rey te tengo una habitación refrigerada para que vayas y descanses, y te puse unos manjares. No, eso es lo que yo hubiera querido que Dios le dijera, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué le dice? ¿Sabes qué? Todavía no termino contigo, Elías. Ahora te vas a ir a una ciudad hostil en Fenicia. Te vas a ir con una viuda, mujer. Allá, ahí yo te voy a proveer a ti. En ese lugar, cuando yo Sarepta, Elías, yo me imagino que, o sea, que no termina la bronca todavía, Señor. O sea, que todavía me vas a fundir más todavía. Tengo que sacar el oro refinado de ti, y para eso te tengo que fundir aún más. Tienes que pasar por situaciones todavía más adversas. Pero lo padre de todo esto es lo siguiente: que ahí está la provisión que Elías necesita. La provisión no está donde él quiere que esté. La provisión está donde Dios dice que está. Si tú no te entregas a Dios, no le puedes obedecer a Dios para entrar al lugar donde está la provisión. Dios te está mandando al lugar de la provisión y tú no te das cuenta. ¿Me estoy explicando? Sí, Sarepta no era la mejor opción para Elías, pero para Dios esa era la mejor. Jesús dice, y en verdad, en Lucas capítulo 4, se los voy a leer, usted lo lee después. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Fíjate cómo Dios había escogido el lugar y la viuda específica. ¿Cuántas viudas había? Dice muchísimas, y judías. Pero no, la idea de Dios es: te vas a Sarepta de Sidón, y ahí, con la viuda que yo tengo determinada para ti, ahí yo te voy a proveer lo que tú necesitas. ¿Cuál es tu entrega para creerle a Dios? Porque cuando todo está yendo bien es bien fácil diezmar y ofrendar. Bueno, quisiera yo pensar que así es. Pero ¿cómo es tu entrega? Cuando estás bien puedes orar. Ahorita no querían ni alabar a Dios porque perdió México. ¿Sí o no? Es que yo lo oí como estaba batallando. Es que siento que perdió. Si ya sabíamos, ¿para qué nos hacemos? ¿Verdad? Se perdió, pero jugó muy bonito y como siempre, o sea, muy bien. Se vieron bien padres los jugadores. Ya se acabó. No, pero ¿cuál es tu entrega, mi amigo? ¿Cómo está tu entrega a Dios? Para que Dios te pueda proveer. Mira, hay gente que esta mañana no vino por diferentes razones. Algunas son muy justas, muy válidas, pero otras es porque me quedé viendo el juego echado en la cama. Y qué bueno, está todo dar. Pero a lo mejor aquí Dios te estaba proveyendo de algo. A lo mejor te iba a proveer de una idea diferente para que tú mañana pudieras hacer algo. Pero no estás en el lugar de la provisión. ¿Me explico? Esto no era lo más lógico para Elías. Oye, ¿por qué no me mandas a Jerusalén, man? ¿Por qué no me mandas pues a otra parte? Mándame a Inglaterra, donde está fresquecito. No, te vas a ir a Fenicia, man, en donde están las broncas más serias, donde menos pueden ver a los judíos. Ahí yo te voy a proveer a ti.
Eso viene por la entrega que tienes tú a Dios. ¿Lo expliqué el punto este? ¿Sí? Cuando estás en tiempo de pruebas, lo más fácil es tirar la toalla. Te lo he estado dice y dice. Y mira, desgraciadamente he estado compartiendo mucho de esto porque pues Dios nos estaba queriendo prevenir de lo que vendría. ¿Sí? Llave número 2. Dios te envía a los lugares más ilógicos, ¿sí o no? Dios te hace hacer cosas ilógicas, man. ¿Sí? ¿Cómo es posible que ahora vaya yo a buscar apoyo de una viuda? ¿Cómo está eso? ¿Cómo va a ir Elías a buscar el apoyo de una viuda? Mira, ese lugar hostil, ese lugar que para Elías era ilógico, te estado dice y dice, era el lugar de la provisión de Dios. Yo quiero que leas algo conmigo aquí. En Primera de Reyes 17, el versículo 10. No voy a leerlo todo, lo demás te lo voy a resumir, pero quiero que veas este. ¿Se acuerda que en el versículo 9 le dice, vete a Sarepta de Sidón? Ahí hay una viuda con la que te voy a alimentar. Dice, así que Elías, vea bien esto, así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última cena antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Dice la escritura que ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, y le trajo a Elías primero el pan, y Elías comió. ¿Y por cuánto tiempo no llovió sobre la tierra? 3 años y medio, dijo Jesús. 3 años y medio no llovió sobre la tierra. ¿Por cuánto tiempo de esos 3 años y medio no faltó la harina ni faltó el aceite? Por lo menos 3 años. Vamos a suponer que ya tenía 6 meses la sequía. Por lo menos 3 años estuvo Dios supliéndole lo más básico: harina y aceite, harina y aceite. ¿Dónde quería haber estado Elías? En un lugar lógico para él, ¿sí? ¿Qué hubiera sido lógico para Elías? Su casa, ¿sí o no? Que en su casa hubiera una nube sobre su casa y lloviera, y que su casa tuviera un jardín y tuviera su propio arroyo y tuviera comida y tuviera... Eso hubiera sido verdaderamente un milagro para Elías. Pero Dios tenía otros planes. Dios lo manda a Fenicia, porque en Fenicia no había caído esa sentencia que Dios había dictado sobre Israel. Fenicia es otro país, así que en Fenicia no estaba, en Fenicia sí llovía, ahí sí había agua, pero había hambre en la tierra completa, dice la escritura. No tengo tiempo para explicar todo eso, ni es el chiste. El chiste es lo siguiente: ahí Dios por 3 años le estuvo dando, no nada más a Elías, sino a la otra que obedeció, le estuvo supliendo su necesidad. ¿Qué hubiera hecho esta mujer? Se hubiera comido eso último que tenía. Y una vez que se lo hubiera comido, ¿qué hubiera pasado? Se iba a dejar morir ella y su hijo. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya estaban muertos, ¿sí o no? ¿Sí? Les quedaba una última comida y se murió. ¿Sabe por qué fue fácil obedecer para esta mujer? ¿Por qué cree? Estaba muerta. Si comía una vez más o no, era lo mismo, si iban a morir. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué nosotros batallamos tanto para obedecer lo ilógico de Dios? Porque estamos vivitos y coleando. Porque no nos hemos muerto a nosotros mismos. ¿Por qué no superamos las pruebas? Porque no estamos crucificados juntamente con Cristo, mis amigos. Esta mujer no tenía alternativa. Pues yo te lo doy. De todas maneras me voy a morir. ¿Qué sucede?
cuando ella pone en primer lugar a Dios o al hombre de Dios en esta situación. Su provisión no cesó y tampoco se le acabó ni la comida ni se le murió. Le dijo, bueno, se le muere más adelante y lo revive Elías. Más adelante tú puedes leer eso. Lo revive Elías. De todas maneras estaba muerto, pero Dios le proveyó a ella todo el sustento que necesitaba. Le proveyó a ella vida para su hijo que ya estaba muerto y la mantuvo en una buena posición porque le obedeció a Dios. Pero el Elías obedeció a Dios en ir a lo ilógico, en hacer algo totalmente ilógico para un judío de ese tiempo: pedirle ayuda a una viuda, mis amigos. La Biblia dice en el Salmo 68 que Dios es el que sostiene a todas las viudas. ¿Cómo le vas a pedir ayuda a una viuda? Bueno, pues porque Dios sostiene a todas las viudas, Dios también le pudo dar esa orden a esa viuda para sostener a Elías. ¿Está haciendo sentido lo que le estoy diciendo? La provisión de Dios, o para que tú salgas de la bronca, no es en tu lógica, es en la lógica de Dios. Deja de estarle dando ideas a Dios. Si tú hicieras esto y si me pusieras acá y si fulano me hablara y si viniera sutanito, Dios tiene la solución para ti. Escucha tú a Dios y hazle caso, hombre. ¿Qué no? ¿Para qué nos quebramos tanto la cabeza? ¿Sí o no? ¿Se me está durmiendo? No, está enojado. ¿Qué tienen? Todavía están pensando en que perdió México y seguirá perdiendo. Ustedes no se mortifiquen. ¿Sí? Entonces, no es con mi lógica como yo salgo, es con la lógica de Dios, como Él me provee. Es a través, mira, yo estoy convencido cada vez más de esto que te voy a decir. Estoy 100% seguro que la mejor manera o la mejor expresión de entrega para Dios es obedeciéndole. Y por el otro lado, la mejor manera de vivir es obedeciéndole a Dios, por ilógico que eso suceda. Tú lee el Antiguo Testamento y vas a ver cosas rarísimas. Gritar enfrente de murallas que hicieron el pueblo de Israel en Jericó, y las murallas se cayeron. ¿Cómo se caen murallas gritando? Es la lógica de Dios, no es la mía. ¿Cómo se le ocurre a Dios levantar a un hombre que se llamaba Gedeón con un ejército tremendo, reducirle el ejército a 300 hombres y vencer a más de 10,000? Ilógico, pero para Dios esa lógica es la que funciona. ¿Cómo se le ocurre a Dios mandar a Elías aquí a una viuda en otro país que se estaba muriendo de hambre para que ella sea el sustento del hombre de Dios que ella tenía, que Dios tenía ahí? La ilógica de Dios. La ilógica mía es la lógica de Dios. ¿Está claro? Dios te va a mandar a hacer cosas ilógicas a ti para sacarte de la situación en la que estás. Y yo quiero hacer un hincapié aquí también en esto. Y es muy bueno que seas perseverante, te lo decía la semana pasada, aferrado. Pero también escucha a Dios. Algunos están aferrados a un estilo de vida que no es el que Dios quiere para ti, y es tiempo que lo dejes. Algunos están aferrados, algunas están aferradas a que con vender ciertas cosas vas a salir adelante. No es el tiempo ya de eso. Dios te está moviendo a otro lado. ¿Por qué crees que no pasa lo que tú esperas? Porque estás aferrado a algo que Dios todavía ya no quiere para ti. Necesitas oír la voz de Dios para cambiar tu rumbo de vida. ¿Está claro? Y la tercera y última cosa que te voy a decir esta: pon a Dios siempre en el primer lugar. ¿Sí? En Sarepta verás la provisión familiar, mi amigo. Ahí comerán tú, tus hijos y tu familia. Ahí en Sarepta está la vida para tus hijos. Ahí en Sarepta está la provisión de Dios que tú necesitas. Pero hay un problemita con Sarepta que nos pasa a muchos de nosotros. Hay una tentación tremenda de comernos lo poquito que tenemos, ¿verdad? Elías le dijo a la viuda, o Dios hablando a través de Elías: mira, no te comas tú eso, tráeme la torta a mí, ¿sí? Házmela a mí. Elías es el representante de Dios aquí en la tierra, y esta mujer le obedece. Y lo último que tenía, ¿por qué le obedece? Pues está muerta, no tiene argumentos. Lo último que le queda, va y se lo da a Elías, y por eso viene la provisión. ¿Sabes que muchos de nosotros nos estamos perdiendo de la provisión?
Porque no tenemos a Dios en primer lugar en la economía. No tenemos a Dios en el primer lugar en nuestra cartera. Tenemos otras cosas en el primer lugar: la luz, la tarjeta de crédito, la colegiatura de los niños, la comida de la casa. Todo eso pasa, mi entretenimiento, todo eso está en primer lugar antes que de darle a Dios sus diezmos y sus ofrendas. Pero es que no ves la situación en la que yo estoy. Estaba peor la situación de la viuda de Sarepta, pero ella puso a Dios en primer lugar. Y cuando lo puso en primer lugar, fue provista de todo lo que ella necesitaba. En ese lugar de fundición, ahí Dios está fundiendo el corazón de Elías. Le está mostrando a Dios quién es. Saliendo de ahí, Elías va y sube a la cumbre del Monte Carmelo. Y cuando sube a la cumbre del Monte Carmelo, tiene una de las victorias más grandes de toda su vida. Pero tuvo que primero pasar por el valle y por Sarepta antes de llegar a eso. Y en Sarepta tuvo que él ver. Imagínate lo que estaba pasando. Acuérdate, Elías era un hombre como tú y como yo, siguiendo las instrucciones de Dios, y decirle a esta mujer: oye, dame algo de comer. Y ella que le diga: no tengo. No, pues lo que tengas, dámelo a mí. Qué egoísta, qué gacho Dios. No, pero es que Dios así es como provee, cuando lo ponemos a Él en primer lugar y dejamos de vernos nosotros en el primer lugar. Ahí es cuando Dios me da lo que yo necesito. ¿Qué es lo que tú necesitas? A lo mejor no es el dinero que tú te imaginas. Dios sabe mejor lo que tú te necesitas. Pero cuando tú lo pones a Él en ese primer lugar y siembras en la vida de Dios, en la de los demás, en servirle, en tu dinero, en tu tiempo, vas a ver la provisión de Dios. Muchos se los he dicho yo esto. Cuando tú le sirves a Dios, Dios te prospera en tantas áreas. Dios, de veras, Dios no tiene límites para darte cuando Él es el primero en tu vida. Cuando soy yo el primero en mi vida, se me cierran todos los arroyos, se me secan todas las fuentes, se me acaban todas las entradas. Cuando es Martín Margallán en el primer lugar, o cuando es mi trabajo, o cuando es cualquier forma de idolatría. Pero cuando es Dios el primero en mi vida, verás lo que sucede. ¿Está bueno? ¿Sí o no? ¿Le gustó? Y si no, pues yo ya terminé. ¿Ya qué va a hacer? ¿Verdad? Déjeme orar por usted antes de que suba Alberto. ¿Sí? ¿Dónde estará Alberto? ¿O ya se fue? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos mil gracias, Señor, en esta mañana, porque realmente tú eres nuestro proveedor, Señor. Realmente tú eres el que nos saca, Señor, de cualquier situación. Y Padre, aunque algunos de nosotros ahorita estemos en Sarepta, Señor, aunque algunos de nosotros estemos en Kirat, aunque algunos de nosotros estemos pasando por las situaciones más adversas y difíciles, Señor, queremos ponerte a ti en el primer lugar de nuestra vida. Ahí donde estás, empieza a decirle: Señor, yo te pongo a ti en el primer lugar de mi vida. Tú eres para mí lo más importante, Dios. Tú eres para mí lo que en donde yo quiero pasar más tiempo es contigo, Señor. Al que quiero amar más es a ti, Señor. Al que quiero entregarme con más fuerza es contigo, Señor. Yo quiero que tú seas la fuente de vida para mí, Señor. Díselo ahí donde estás. Señor, ahorita yo pienso en todas las situaciones que están a mi alrededor, Señor, todas las pruebas que tengo que enfrentar el día de mañana, todas las situaciones económicas que tengo que enfrentar mañana, y Señor, las hago a un lado en este momento, Padre. Las quito de mi vida, Señor, en este momento, para ponerte a ti en el primer lugar, ahorita y mañana y el día que siga, siempre siendo tú la fuente de vida para mí, Señor. Yo te doy toda la honra y la gloria a ti en esta mañana, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Listos? Ahí está. ¿Qué dice? Bueno, pásale, Yolanda.